Hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas noches, tardes o días a la hora que estén viendo la historia del día de hoy. Les doy la bienvenida a este su canal de YouTube, Llámame del Baño, y les agradezco por todo el apoyo. Hoy exactamente llegamos a los 500 suscriptores. Estoy muy agradecida, sé que a lo mejor es poquito, pero para mí tiene mucho significado y se los agradezco bastante. Espero me sigan apoyando. De todas las personas que ven mis historias, la mitad está suscrita y la mitad no está suscrita. Los invito a suscribirse a mi canal, es completamente gratis, no se cobra. Suscríbanse y toquen la campanita de notificaciones, igual se reproducen las historias o me comparten, realmente me ayuda mucho. Estoy agradecida por todo el apoyo que me han dado. Y bueno, sin más, quiero dejarles la historia del día de hoy. Les agradezco. Recuerden que yo soy del mar y tú, llámame del mar. Bueno, mi gente, pues esta noche, porque conmigo siempre es noche, les traigo la historia de Tania. Les traigo la historia de Tania y esta historia comienza de la siguiente manera. Tania me dice del mar y te voy a contar mi historia porque es una historia que nos marcó mucho a nosotros como familia. Y voy a comenzar contándote que mis papás se casaron hace mucho tiempo, pero había mucha diferencia de edad. Mi madre se casó a los 18 años y mi padre ya casi tenía los 40. Realmente no tenían una buena relación, pero ¿cómo es que decidieron casarse? Mi madre era una familia muy humilde, muy humilde, y mi padre de una familia que vivía medianamente bien, económicamente hablando. Mi padre era huérfano de padre y solo vivía su madre y él vivía con ella. Y mi madre tenía a sus padres vivos y ella vivía en su casa. Eran de un ranchito, a unos 5 minutos de un pueblito muy pintoresco y muy bonito. Resulta que en ese pueblito se conocen por medio de un familiar. Se conocen mi madre y mi padre. Mi madre no era muy bonita, pero realmente era una buena chica. Y mi padre la conquistó. Los presentaron, mi madre quedó completamente enamorada de mi padre cuando lo vio. Y mi padre supuestamente también. Siempre le demostró amor, tuvieron un noviazgo no muy largo. Y después de un tiempecito, mi papá le pidió a mi mamá que se juntaran. Y ellos se juntaron, nunca se casaron, pero se juntaron. Resulta que cuando ellos se juntaron, a los días o semanas de que se juntaron, mi mamá salió embarazada y en ese embarazo o de ese embarazo nací yo. Yo tengo recuerdos vagos de cómo fue mi infancia, para serles honesta, pero era complicado porque mi papá se avergonzaba de mi mamá. Mi mamá no era muy culta, mi papá iba y venía a Estados Unidos. Así que, pues, mi papá siempre le dijo a mi mamá que era americano. O sea, que era mexicano, pero que tenía papeles. Y mi mamá siempre se ilusionó con la idea que algún día, pues, se la iba a llevar. Se la iba a llevar a Estados Unidos. Resulta que mi padre era muy malo con mi mamá. Cuando después de que se casaron, mi papá sacó realmente su personalidad y demostró que era un verdadero patán, debo decirles. Mi padre se llevó a mi madre a vivir en casa de mi abuela. Mi abuela de nombre Salomé era una mujer con una maldad que ustedes no tienen una idea, porque la maldad en ella no tenía límites. Mi abuela era de las personas que le decía a mi mamá, bueno, para empezar mi mamá se llama Isabel, le decía, Isabel, mira, esto que ves aquí son tortillas, se llaman tortillas, y estos son frijoles. Ah, esto es queso, porque supongo que en tu casa como no tragas, no conoces toda esta comida, ¿verdad? Sí, esto es una cama, porque supongo que contigo duermen en la casa de las gallinas, ¿verdad? Esta es una cama. Eh, come.
porque aquí es donde vas a comer hasta que te llenes, porque como en tu casa nunca comiste hasta llenar. Le escondía las cosas, le inventaba chismes con hombres para que mi papá la maltratara. Al principio mi mamá se dejaba mucho y se quedaba callada. Lloraba porque la hacían sentir mal con semejantes tonterías. Y mi mamá lloraba porque se sentía mal. Después pasó el tiempo y, por ejemplo, mis abuelos maternos no tenían derecho de acercarse ni a unas cuantas cuadras de la casa de mi abuela paterna, porque eran pobres y no podían acercarse a la familia de mi papá. Y no se acercaban mis abuelos porque no tenían derecho de vernos. Mi mamá iba de vez en cuando a casa de mis abuelos porque se escapaba o porque de plano se peleaba con mi papá para que la llevara. Mi papá nunca entró a la casa de mis abuelos. Él dejaba a mi mamá en la calle, a lo lejos, y nosotros nos íbamos caminando para la casa de mis abuelos porque mi papá decía que le daba asco llegar a casa de mis abuelos maternos. También tengo recuerdos que cuando nosotros empezamos a crecer, debo decirles que nosotros fuimos 5 niños, entre niñas y niños, éramos revueltos. Cuando nosotros comenzamos a crecer, nosotros comenzamos a convivir con una señora que se decía ser nuestra tía y se llamaba Carolina. Mi papá decía, saluden a la tía Caro, es su tía. Y nosotros le saludamos, nos acostumbramos desde pequeños a verla. Porque cada cierto tiempo del mes, mi papá iba a la ciudad cercana. Y ese día, casualmente, era el día que le permitía a mi mamá visitar a los abuelos. Era el día donde le decía, Isabel, hoy vas a ir a casa de tus papás, porque quiero que pases un rato agradable con tus papás. Me voy a llevar a los niños conmigo. Yo me hago cargo, tú descansa. Y mi mamá, como estaba harta de lidiar a mi abuela, pues estaba harta de nosotros también. Por lo tanto, ella se ponía feliz. Ella se ponía feliz porque mi papá nos llevaba. Pero mi papá iba en la mañana, la dejaba, nos llevaba al pueblo, pero del pueblo se iba hasta la ciudad manejando. Llegábamos a casa de Carolina y convivíamos todo el día con Carolina. Por la tarde nos veníamos al pueblo, pero mi papá nos tenía prohibido decir que fuimos a la ciudad y que vimos a la tía Carolina. Éramos ingenuos, nos daba dinero y le creíamos su cuento a mi papá. Le creíamos y realmente no veía, nosotros no pensábamos que era algo que no estaba correcto, ¿vale? El tiempo siguió pasando, mi abuela seguía fastidiando a mi mamá, hasta que un día mi mamá la agarró de los cabellos y le dio una buena arrastrada. Le dio una buena arrastrada y es ahí donde mi papá le dijo, vámonos de aquí. Mi mamá se fue huyendo a casa de mis abuelos cuando le dio la arrastrada a mi abuela paterna. Y le dijo a mi papá, no vengas por mí, que yo no te quiero ver la cara. Pasó un tiempito y un día mi papá le habló a mi mamá por teléfono y le dijo, Isabel, te extraño y extraño a los niños. Vuelve a la casa. Mi mamá le dijo, no voy a volver. Mi papá le dijo, te hice una casa en el pueblo. Ya no vas a volver a casa de mi mamá. Vas a vivir en el pueblo. Vuelve a la casa. Pues fue la forma en que mi mamá se convenció. Mi mamá le dijo, está bien, pero con una condición. Tienes que venir a casa de mis papás, pasarte hasta adentro, saludar a mis papás, pedir una disculpa y ayudarme a subir las maletas de los niños. Y con el orgullo por los pies, vino mi papá, se humilló, entró a la casa, saludó a mis abuelos, ayudó a subir las maletas de nosotros y nos fuimos a vivir al pueblo. De esa forma es como nos libramos de mi abuela paterna, que era una mujer extremadamente mala, muy mala. ¿Qué pasó después? Nosotros empezamos a crecer y los ciertos días de cada mes, mi papá traía a mi mamá a casa de mi abuela y le decía, de mi abuela materna, amor,
quédate aquí con tu mamá porque te toca descansar de los niños. Yo me voy a llevar a los niños y en la tarde venimos por ti. Y otra vez íbamos a la ciudad y íbamos a ir a dar a casa de Carolina. Y así se seguía repitiendo, así se seguía repitiendo la historia, así se seguía repitiéndose la historia. Y, y nosotros pues ya conocíamos muy bien a Carolina, pero mi mamá no estaba, pero miren, ni enterada, ni por aquí le pasaba, nada, todo bien. El tiempo siguió pasando, nosotros entramos a la primaria y yo era la más grande y estaba en primero de secundaria. De ahí para abajo seguían mis hermanitos todos y el más chiquito era una niña de 4 años. Estaba chiquita, éramos 5, éramos muy seguidos, casi éramos de cada año. Mi papá vivía embarazando a mi mamá, por eso tuvo 5 hijos. Y mi mamá tenía la, ¿cómo les digo? La errónea idea de que entre más hijos tuviera, iba a mantener más amarrado a mi papá. Y entre más hijos tuviera, mi papá menos la iba a dejar y menos la iba a engañar. Pero era más que obvio que mi papá era un mujeriego empedernido, perdido realmente. Bueno, ¿qué pasó? El tiempo siguió pasando. Les digo, yo estaba en secundaria. Cuando un día cayó la desgracia a nuestra familia. ¿Qué pasó? Estábamos normal, estábamos normal eh, comiendo en casa, era la hora de comida. Estábamos comiendo en nuestra casita, era una casita pequeña. Estábamos comiendo cuando entra mi papá y nos dice, niños, súbanse a la camioneta que los voy a llevar de paseo. No, pues nosotros bien emocionados. Súbanse todos, que nos vamos a ir de paseo. No, pues nos vamos a ir emocionados, nos subimos a la camioneta. Era una camioneta de doble cabina. Nos subimos a la camioneta bien emocionados nosotros. Y me acuerdo que mi hermanita chiquita no iba a venir. Y mi papá me dijo, Tania, llévate a tu hermana, la pequeña. Llévatela y súbela a la camioneta. Ok. Nosotros nos quedamos a la camioneta y pasaron unos minutos y yo empiezo a escuchar gritos, maltrato, pleitos, gritos de mi mamá. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo pasó? ¿Qué está pasando? Entonces, era yo de 13 años y mi hermano de 12, el que seguía de conmigo. Vamos a asomarnos, dejamos a mi hermanita chiquita encargada con los demás hermanos. Nos asomamos y es donde nos encontramos con una escena bastante fuerte. Estaba mi padre empacando una maleta con una cantidad de ropa y papeles y mi madre le aventaba con todo lo que hallaba. Lo aruñaba, se aventaban golpes y mi madre se atravesaba en la puerta, mi padre la aventaba, mi madre se le colgaba de la maleta. Y nosotros, ¿qué pasó aquí? Y es donde escucho claramente cuando mi padre le dijo, ay Isabel, qué ingenua eres. ¿Tú de verdad piensas que yo me iba a enamorar de ti? ¿Tú de verdad piensas que yo me iba a enamorar de una mujer tan ignorante como tú? No, Isabel, no seas tan ingenua. ¿Qué tenemos tú y yo en común? Dime. Tú, tú eres una corriente, pobretona. Y yo soy de buena familia, norteño, tengo dinero, soy reconocido en el pueblo. Dime, dime qué tienes tú para ofrecer. No tienes nada, eres una hueca, tonta. ¿A poco nunca te diste cuenta? Yo me acerqué a ti porque yo andaba buscando una mujer que me sirviera para darme hijos. ¿Por qué? Porque yo no te quiero, yo tengo una pareja, yo tengo una esposa, pero mi esposa no puede tener hijos. Y como mi esposa no puede tener hijos, ella quiere que tengamos una familia.
Yo me busqué una mujer que me prestara su barriga para tener hijos. Y no encontrábamos quién, hasta que encontré una tonta como tú, que tu familia no tiene dinero, que no corre ningún peligro y que no sirves para nada, solo para parir. Así que qué mejor que enamorarte a ti, engañarte y cuando mis hijos estén criados, llevármelos conmigo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no vales nada, no vales nada. Eres una porquería. ¿Y sabes qué? No puedes hacer nada. No puedes hacer nada porque tengo los niños en la camioneta. Llevo los papeles. No tienes dinero para contratar a un abogado. No tienes familia. Nadie te conoce, nadie te cree. Yo, ¿yo para qué te quiero? Te dijera que te llevo conmigo para que seas la muchacha de la casa. Pero hasta asco me daría comerme tu comida. Así que mira, pecaste de ingenua y pagarás caro porque te quedarás sin hijos. Ah, pero no te preocupes. No te preocupes, que seguramente vas a encontrar un corriente como tú que te haga más hijos. Estás muy joven. Puedes tener todavía un montón de hijos. Olvídate de estos. A final de cuentas, ni te mereces a mis hijos porque llevan mi sangre. Y por desgracia tuve que juntar mi sangre con la tuya. Así que mira, adiós. Y si te valoras, no salgas. Quédate aquí encerrada. Mi padre agarra a mi madre con las dos manos y la empuja lo más que puede. Mi madre sale volando hacia una cama que teníamos. Mi padre agarra la maleta y avienta la puerta. Avienta la puerta, la cierra, le mete la llave y le pone la llave. Y es donde yo y mi hermano corrimos. Corremos, nos subimos a la camioneta y yo y mi hermano nos veíamos como, ¿qué está pasando aquí? Sale mi padre, avienta la maleta atrás de la camioneta, se sube y le acelera la camioneta. Y nosotros le preguntamos, papá y mamá, ¿por qué no viene? Mi papá dijo, tu mamá no puede venir con nosotros porque tu mamá está ocupada. Nos va a alcanzar un rato más. Se va a venir con tu tío, solo que tu mamá ahorita no puede venir porque está ocupada. No se pudo venir, pero mañana se viene. O al rato, lo más seguro. Yo volteo a ver a mi hermano y mi hermano voltea a ver a mí. Nosotros ya habíamos escuchado toda la cosa. A mí se me bajaban lágrimas. Yo les digo una cosa, nosotros queríamos mucho a mi mamá. Mi mamá era muy brava con nosotros, muy estricta, pero mi mamá era muy buena y nosotros la queríamos mucho. Para nosotros era muy doloroso ver que mi mamá estaba sufriendo encerrada en un cuarto, perdiendo sus hijos, mi hermanita de 4 años, chiquita, y para nosotros era muy difícil, era muy difícil. Lloramos todo el camino y como nosotros llorábamos, mis hermanitos también lloraban. A mi papá le valió sombrero. Aceleró y poco a poco nos fuimos perdiendo del pueblo, de ese lugar y nos fuimos a la ciudad. Nos fuimos a la capital. Y realmente recuerdo que se me hizo tan largo el camino, porque rogué mucho a Dios para que nuestra vida se solucionara, para que pudiéramos estar con mi mamá de nuevo y, y para que mi papá cambiara de opinión. Oramos a Dios, yo y mi hermanito tomados de las manos, yo de 13, mi hermanito más chiquito, tomados de las manos orábamos a Dios. Y me acuerdo que mi hermanito me decía, Tania, ¿crees que Dios nos escucha? Yo le decía, sí, sí nos escucha. No pierdas la fe. Claro que Dios nos escucha. Hay que pedir para que mi papá recapacite y mi mamá venga con nosotros. Y seguíamos llorando, mi hermanita se durmió, mis hermanitos de mayoría se durmieron porque estaban chiquitos. Y pues nosotros íbamos llorando todo el camino. Entramos a la ciudad y mi papá no dejaba de hablar por teléfono. Y que ya voy, y que voy a tal lado, y que prepara las cosas, y que sí aquí los llevo, y que nosotros no entendíamos qué estaba pasando, ni por dónde íbamos, ni qué estaba pasando. ¿Cuándo lo entendimos? Cuando llegamos a la casa de la ciudad.